Bueno, siendo las 4:04 de la tarde, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani. Soy el asistente de la Oficina de Dirección Cultural y su anfitrión en esta tertulia de hoy, jueves 18 de junio, con el maestro Orlando Serrano Giraldo. Quiero darles una especial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander, desde la Oficina de Dirección Cultural, a estas tertulias que realizamos todos los miércoles y jueves de todas las semanas durante todos los años que vienen, durante todos los años y los días que vienen, siempre y Dios nos dé licencia. Hoy tenemos un personaje muy especial como invitado y es el maestro Orlando Serrano Giraldo. Él es sociólogo, gestor cultural, librero, músico, investigador, buen amigo de todos, escritor, columnista, pero lo más interesante es que es un compilador de la vida y obra del maestro Luisa Calvo. Y él los va a deleitar hoy con su forma anecdótica de contar las cosas, con una tertulia sobre los infortunios paralelos de Luisa Calvo y Miguel de Cervantes Saavedra, producto de una investigación que hizo el maestro Orlando Serrano y que hoy muy generosamente nos va a querer compartir y que nos va a permitir que dialoguemos en esta tertulia con él y preguntemos lo que queramos preguntar de la manera que la queramos preguntar. Maestro Orlando Serrano, muy buenas tardes y bienvenido a esta tertulia de hoy jueves 18 de junio. Buenas tardes, mi querido amigo Miguel, y buenas tardes a todos los amigos en sintonía. Quiero expresar antes que todo mi agradecimiento a mi querido amigo Miguel Ángel Núñez Graciani y a la Dirección Cultural de la UIS por la invitación que me formulan para conversar con ustedes dentro de la programación del Festival Luisa Calvo del presente año, que por razones conocidas se cumple por medios virtuales. Pero lo que importa es que lo cumplamos y que no pierda la continuidad de tantos años que hemos podido disfrutarlo. Es mi propósito mantener con ustedes una tertulia, un conversatorio. No pretendo, ni mucho menos, presentar a ustedes una conferencia formal sobre la vida y obra del maestro Luisa Calvo. Eso ya se cumplió hace 15 días, lo hizo el maestro Sergio Espina Romero con la debida solvencia intelectual que ustedes pudieron apreciar en su conferencia. De él hablaremos más adelante. Mi propósito es adelantar con ustedes una simple tertulia, no propiamente sobre los... No pretendo reconstruir una biografía ni un análisis de la obra del maestro Luisa Calvo. Quiero permitirme hacer mención a algunos hechos, muchas veces ni siquiera estrictamente vinculados a la biografía del maestro, pero sí con alguna incidencia en cuanto tiene que ver con su obra. Presentaré a ustedes muchas experiencias personales, pero que tienen alguna significación respecto a la proyección del maestro Calvo en el tiempo. A lo largo de la conversación voy a citar a dos amigos a quienes quiero referirme inicialmente para que ustedes en el transcurso de esta tertulia sepan a quién me estoy refiriendo. Son ellos el maestro Luis Fernando León Rengifo y el maestro José Vicente Niño Santos. El maestro Luis Fernando León Rengifo, muy conocido ampliamente en el ámbito de la música colombiana, como arreglista, como director, como fundador de agrupaciones y como pedagogo musical. Él fue el fundador del trío Joyel, de la orquesta típica colombiana, del Cuarteto Colombia, y es
pedagogo de la Facultad de Música de la Universidad de los Andes en la actualidad. El maestro José Vicente Niño Santos es un bandolista, pedagogo musical, investigador, lamentablemente fallecido este año, el pasado mes de febrero. El maestro José Vicente Niño Santos fue un hombre muy particular que dedicó toda su vida, los tiempos libres que le dejaba su labor como pedagogo. Él era jubilado del colegio de la empresa de teléfonos de Bogotá, en donde fue pedagogo musical por muchos años. El tiempo libre que obtenía de su trabajo en sus vacaciones se dedicaba a recorrer el país y a recoger información sobre historia de la música colombiana. Tenía una memoria prodigiosa y almacenaba un mundo de información absolutamente insospechada. Lamentablemente, nunca escribió. Era un hombre hiperactivo, un hombre que siempre nunca estaba quieto en ninguna parte. Era un hombre muy activo, muy hiperactivo, diría yo. Y obviamente nunca tuvo la paciencia de sentarse a escribir. En alguna ocasión me dijo David Puerta: Orlando, ¿qué hacemos para meter a la cárcel a Vicente Niño a ver si logramos que escriba lo que sabe? No logramos meterlo a la cárcel, ni él logró escribir lo que sabía, y con su muerte se fue un archivo histórico lamentablemente perdido. Ellos dos, el maestro Fernando León y el maestro Vicente, una cosa muy particular del maestro Vicente es que él vivía siempre programando conciertos de homenaje. A él le gustaba celebrar los aniversarios de la muerte, del natalicio de las grandes figuras de la música colombiana. Entonces él vivía organizando conciertos de centenarios, de natalicios, de muerte de músicos y compositores. Los músicos en Bogotá no le decían el maestro Vicente, sino el maestro Bicentenario, precisamente por eso. Y todas esas actividades él las financiaba de su bolsillo. Él era un hombre muy generoso, un hombre, en últimas, un mecenas de la vida cultural, que no tenía obligaciones con nadie, era un solterón sin mujer, ni hijos, ni responsabilidades con nadie, y todo su dinero siempre lo gastó en ayudar a los músicos, en generar actividad musical. Ellos dos, el maestro Luis Fernando León y el maestro Vicente Niño, y yo, a lo largo de muchísimos años, formamos una cofradía de cultores, admiradores y amigos de la vida y obra del maestro Luisa Calvo. Ese interés común nos hermanó a lo largo de muchísimos años. Por eso, los tres compartimos muchísimas experiencias, algunas de las cuales ustedes van a conocer. No por conocer porque tienen alguna significación frente a la vida y la proyección vital del maestro Luisa Calvo. A lo largo de mi trayectoria intelectual, hay dos personajes que desde muy joven concitaron mi interés, mi admiración, mi aprecio, y conservé toda mi vida esa afición a la vida y a la obra de esos dos personajes, que son ellos don Miguel Cervantes Saavedra y el maestro Luisa Calvo. Dos personajes geniales en su obra, pero radicalmente diferentes en su condición, en su biografía y en su ubicación histórica en el tiempo. No hay nada común entre ellos, excepto un rasgo que siempre me ha causado mucha inquietud. Es el hecho de que Cervantes y Calvo comparten un rasgo fundamental en los dos. Es
la presencia del infortunio en sus vidas y más allá de sus vidas. Son dos personajes geniales en su obra, dos hombres buenos, pero que siempre tuvieron el infortunio a sus espaldas. Siempre los acompañó la adversidad durante todas sus vidas y muy allá de su muerte. Si miramos la vida de don Miguel de Cervantes Saavedra, es una vida triste y un periplo vital lleno de sobresaltos, de infortunios, de deslealtades, de zancadillas, perseguido siempre por la escasez, por la precariedad de la vida, siempre luchando contra esa adversidad sin nunca lograr ganarle a ella. Y murió como vivió, en la escasez, en la precariedad, en el olvido, en el desconocimiento, rodeado muchas veces, de la persecución de quienes deberían ser sus amigos. En el caso de Cervantes, por ejemplo, Lope de Vega. Lope de Vega siempre martirizó la vida de Cervantes, siempre lo persiguió, siempre le jugó pasadas desleales, traicioneras. Tal vez porque Lope de Vega tenía la suficiente inteligencia como para saber que Cervantes era el que le iba a hacer sombra ante la historia, como efectivamente lo sucedió. Cervantes nace en una familia conflictuada, siempre con la pobreza, siempre enredada en pleitos, siempre enredada en deudas, siempre andariega buscando mejor destino. La vida de Cervantes es una vida errante. Cervantes nunca tuvo una casa estable, siempre de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, rebuscando la sobrevivencia, siempre huyendo de algo, siempre detrás de algo que nunca alcanzaba. De muy joven tiene que irse huyendo a Italia, perseguido por una situación, por un conflicto de armas con un miembro de la corte que lo ponía en muy serio peligro y tuvo que huir. En Italia permanece 6 años, fundamentalmente como hombre de armas, vinculado a los ejércitos de la corona española, luchando generalmente contra los moros que ejercían su dominio en el Mediterráneo. Luchó como combatiente en la batalla de Lepanto, bajo las órdenes de don Juan de Austria, medio hermano del rey de España en ese momento, de Felipe II. Miguel de Cervantes no tenía que combatir ese día porque estaba enfermo. Él no hizo caso y pidió que lo dejaran combatir y combatió. En la batalla sufre 2 heridas graves, una en el pecho y otra en la mano izquierda, que lo dejó inválido. El apelativo del manco de Lepanto no es exacto porque él no fue manco. Él perdió la funcionalidad de la mano izquierda. Esa batalla de Lepanto fue la mayor gloria militar de toda la historia de España. Siempre la batalla de Lepanto fue el orgullo militar de España de ese momento en adelante. Y Cervantes siempre manifestó su orgullo de haber estado presente y combatiendo en la batalla de Lepanto. Durante los meses de convalecencia en un hospital en Roma, recibió la visita de don Juan de Austria, quien le asignó una pensión de sobrevivencia durante toda su convalecencia y le expidió credenciales de héroe de la batalla en Lepanto para que presentara ante el rey de España para que se le retribuyera su servicio a la corona.
Esto quiere decir que después de esto, pues Cervantes quedaba en una condición de privilegio. Lo simpático o lo paradójico de todo esto es que la batalla de Lepanto nunca sirvió de nada. Fue la mayor victoria en la historia militar de España, pero fue una batalla absolutamente inútil, porque si bien es cierto, derrotaron en la batalla a los moros siguieron ejerciendo su dominio delictivo en el Mediterráneo por muchos años. Tanto, y fíjense ustedes cómo el infortunio persigue a Cervantes. Cuando Cervantes regresa a España, llevando en la mano las credenciales del medio hermano del rey de España, don Juan de Austria, que lo acreditaban ante la corona como un héroe, para que llegara a cobrar ante la corona la retribución de sus servicios como héroe. Frente a las costas de España, ya a la vista de la costa de España, el barco donde viajaba es asaltado por la piratería mora y lo secuestran. Y cuando le encuentran las credenciales que lo acreditan, obviamente, eso hizo suponer que era un rehén por el que se podía cobrar un altísimo rescate. Durante un poco más de 5 años estuvo preso, cautivo en Argel, secuestrado, sometido a todas las penalidades que implicaba ese cautiverio. Intentó fugarse 4 veces, las 4 veces no fracasó en su intento. Tuvo la suerte de que no lo castigaron como era usual, con la pena de muerte, porque precisamente se suponía que era un cautivo de algo por los credenciales que lo acreditaban. Su familia durante todos estos años no hizo sino endeudarse, buscar 1000 mecanismos para recaudar los fondos que finalmente lo liberaron. Al regresar a España, sin credenciales, sin nada, no pudo reclamar ningún privilegio, porque entre otras cosas, quien le había expedido el reconocimiento de héroe, su jefe militar, don Juan de Austria, ya había fallecido. De ahí en adelante Cervantes se pasa el resto de la vida mendigando ante la corona algún favor, mendigando cualquier nombramiento en cualquier puesto inferior. Solo consiguió 2 nombramientos como recaudador de impuestos de granos y aceites para la Armada Invencible, cargos de muy menor cuantía y cargos de enormes conflictos que le generaron, entre otras cosas, hasta cárcel, porque los dineros que recaudaba para la corona los puso en manos de un banquero que quebró, y quien pagó la quiebra fue Cervantes en la cárcel. Pidió a la corona que le dieran un cargo en América. En América estaban vacantes el cargo de contador de Santa Fe de Bogotá y de recaudador de impuestos de Cartagena de Indias. Cervantes, y ese documento sí se conserva, solicita al rey se le nombre en uno de esos 2 cargos y no recibió el favor. Solo recibió, al margen de su oficio de solicitud, una respuesta que simplemente le decía: busque aquí donde se le haga algún favor. Esto es un hecho que suscita y ha suscitado a lo largo de muchísimos años 1000 interrogantes sin respuestas. ¿Qué hubiera sucedido si Cervantes hubiera venido a América? Era 1590. Se supone que no había escrito el Quijote. Cabe preguntarse, ¿habría escrito el Quijote? De escribirlo, habría puesto a Don Quijote a cabalgar por las sabanas de Bolívar, por los Andes colombianos, por la sabana de Bogotá. ¿Qué hubiera sido? ¿O no hubiera existido el Quijote? Todas estas hipótesis han generado 1000 elucubraciones, suposiciones
y han llevado a escribir mucha literatura. Entre otras, hay que señalar un cuento de nuestro coterráneo Pedro Gómez Valderrama, que se titula En un lugar de las Indias. Es una ficción histórica que supone a don Miguel de Cervantes viviendo en Cartagena. Es un cuento muy conocido, muchos de ustedes lo habrán leído. Cervantes, finalmente, después de una vida familiar desastrosa, con un poco de hermanas vagabundas, la única hija que tuvo igual de vagabunda a las tías, que le generaron todos los problemas habidos y por haber, perseguido por los colegas autores dramáticos, perseguido por las envidias de los demás escritores. Cervantes finalmente termina sus días de una manera muy triste, sumido en la pobreza. Si bien es cierto, el Quijote, que había publicado en 1605, había sido un éxito editorial gigantesco. El Quijote en su momento fue lo que hoy llamamos un bestseller. Sin embargo, el ser autor de ese bestseller no le representó a Cervantes ningún bienestar, él no se hizo rico con eso, murió pobre, como si no, porque la mayoría de las múltiples ediciones que se suscitaron a partir de ese momento fueron ediciones piratas, por las que él no recibió ningún dinero. Finalmente muere en 1616, es sepultado en el convento de Santa María en Madrid. Y unos años después, cuando se emprende una remodelación del convento, su cadáver es arrojado a una fosa común. Cervantes no tuvo ni siquiera el derecho a tener una tumba. El Quijote, si bien es cierto, fue una obra muy popular, nunca fue reconocida como una obra significativa. Para la crítica, para la intelectualidad española de su momento y muy después de su momento, no fue otra cosa que un libro de chistes populares. Eso no tenía ningún valor literario. Y así murió, no tuvo derecho a ninguna gloria hasta mucho después y ni siquiera el destino le confirió el derecho de tener una tumba. Eso fue una vida desastrosa. Fíjense ustedes, es decir, lo peor no le sucedió en vida, lo peor le sucedió después de muerto. Muerto Cervantes, quedó sepultado en el olvido, lo mismo que su obra. La primera biografía de Cervantes se vino a escribir 120 años después de muerto. Obviamente, en 120 años, las huellas de un hombre se van perdiendo. Por eso las biografías de Cervantes que podemos leer son en muy buena medida suposiciones, elucubraciones y enormes vacíos. Hay grandes vacíos de años en los que no hay ningún rastro, no se supo ni dónde estuvo ni qué hizo. Eso fue. Y la crítica vino a ocuparse del Quijote, la crítica española, 130 años después. Los que primero se dieron cuenta de la significación literaria del Quijote fueron los ingleses, después los franceses y los alemanes. La primera edición decente del Quijote, hecha en España, se hace en 1780. Hagan cuentas, había fallecido en 1616. ¿Es eso o no una vida signada por el infortunio y una posteridad signada por el infortunio? Por supuesto que sí. Pasando a Luisa Calvo, es exactamente lo mismo. Hay cosas que le sucedieron a Cervantes y al maestro Calvo también. Del maestro Calvo voy a destacar solamente algunos episodios
que tienen alguna significación. No, por eso digo que no pretendo delinear una biografía propiamente dicha, sino señalar algunos hechos por su significación. Nace en Gambita en 1882, hijo natural de una mujer muy humilde. Ya ser hijo natural en la época, en esa época, ya era todo un estigma. Eso ya lo ponía en desventaja frente a la vida. Nace en medio de la pobreza, en medio de las dificultades. Cuando tenía 9 años, su señora madre, buscándole un futuro a su hijo, buscándole una educación, buscando un destino para él, se desplazan a Tunja. Allí ya Luisa Calvo empieza su educación musical. Incluso tiene la fortuna de llegar a ser discípulo del maestro José Tomás Posada, tal vez uno de los pedagogos musicales más respetados de esa época. Pero de todas maneras siempre dentro de las precariedades, dentro de las estrecheces económicas que caracterizó toda su vida. En 1905, Luisa Calvo y su familia, su señora madre, se desplazan a Bogotá. Ahora, Luisa Calvo es hijo de un sinvergüenza, Zapatoca, don Félix Serrano, que no era mi tío, que nunca dio por su hijo, ni siquiera le dio su apellido, y él nunca tuvo ningún vínculo con su filiación paterna. En 1905 viajan a Bogotá con la expectativa de un decreto que extendía becas a los músicos que tocaran en las bandas militares, decreto que nunca se cumplió. Esa expectativa fue fallida, pero de todas maneras llegó a Bogotá, logró vincularse a la banda militar, logró poco a poco ganar reconocimiento como músico, como compositor, como intérprete, y tuvo la fortuna de que muy rápido la sociedad bogotana reconoció su valor como músico. Esa fortuna sí la tuvo Luisa Calvo. Era un momento de privilegio para la música nacional, puesto que se estaba ventilando en ese momento en todo el país un gran debate nacional sobre la música colombiana. Surgió todo un movimiento de legitimación de la música nacional. Todavía el país luchaba por construir una identidad, aunque ya se estaba celebrando el centenario de la independencia. Pero había todo un movimiento reivindicativo de la música nacional, en donde estaban participando las figuras más prestantes de la época: Jerónimo Velasco, Emilio Murillo, Pedro Morales Pino. Incluso en ese debate intervino muy activamente un escritor, narrador y historiador santandereano muy importante, como fue nuestro escritor, ahora lo olvidé, el autor del Cronicón Solariaco, Enrique Otero Acosta. Muy rápidamente, el maestro Luisa Calvo es reconocido por la sociedad bogotana, se le estimula, se le rinden homenajes. En 1913 llega a Bogotá la primera máquina grabadora discográfica que llegó a Colombia. Fue una máquina que hizo un periplo por el Caribe y América Latina, registrando ejemplos de la música nacional de cada país de ese momento.
Esto lo traigo porque hay mucha gente que pregunta si el maestro Calvo logró grabar. Sí, sí grabó. Y grabó en la primera máquina de grabación que llegó a Colombia en 1900, de la época. Calvo grabó en esa ocasión 21 obras, 10 obras instrumentales con el terceto Sánchez Calvo. Y eran dos hermanos Sánchez y él, violín, flauta y piano, con arreglos del maestro Calvo. Grabó 10 obras instrumentales y 11 obras vocales como acompañante de piano del dueto vocal que integraban Ferrucio Benincore y Helio Cabanzo. Era 1913. En 1916 se diagnostica el cáncer, la lepra del maestro Luis Calvo. Cae sobre su espalda esa tremenda tragedia, con lo que eso significaba en su momento. La lepra era una enfermedad vergonzante. En todo el mundo, los diagnosticados con lepra eran conminados a residir por obligación legal en lo que se llamaban en lo que eran los leprocomios. En Colombia hubo 3: el de Agua de Dios en Cundinamarca, el de Contratación en Santander y el del Loro en Cartagena. El maestro Luis Calvo es conminado a residir en Agua de Dios. Era todavía un joven con un futuro promisorio y de la noche a la mañana su vida cambia de manera tan radical como es ser víctima o ser objeto del sometimiento a un espacio panóptico dentro de las condiciones que puede uno suponer que tenían un leprocomio que no era otra cosa que una cárcel, regentada por la comunidad de sacerdotes salesianos. Los salesianos, a lo largo de toda su historia, se caracterizaron por 3 rasgos fundamentales. Primero, fueron grandes promotores de la educación musical. En todos los colegios regentados por salesianos había banda de músicos y había formación musical. Segundo, la promoción de la educación en artes gráficas. Todos los colegios salesianos han tenido grandes talleres de artes gráficas como laboratorio de educación de impresores en todo el mundo. Y en tercer lugar, fue la comunidad que se ocupó en casi todos los leprosorios del mundo de su regencia, tanto en Agua de Dios, en Cundinamarca, como en Contratación en Santander. Esa comunidad regentó esos leprocomios. Esos leprocomios eran jurisdicciones muy especiales, que tenían una vigilancia panóptica muy rígida, que incluso tenían hasta su propia moneda, para que la moneda no fuera un medio de contaminación, porque se suponía que la lepra era contagiosa. El maestro Calvo llega a Agua de Dios, pero tiene allí la fortuna de que la comunidad salesiana lo acogió muy generosamente. El maestro Luis Calvo era muy apreciado por la comunidad, puesto que siempre caracterizó al maestro Calvo su devoción, sus profundas convicciones religiosas. Los sacerdotes salesianos, generalmente esos leprocomios en Colombia fueron regentados por salesianos italianos. Si ustedes van a Contratación, aquí en Santander, hoy encontrarán todavía, aunque ya no hay presencia de la comunidad salesiana, encontrarán de muchas maneras rasgos sobrevivientes de la cultura italiana, incluso en la gastronomía local. Lo mismo sucedía en Agua de Dios. Los
sacerdotes salesianos acogieron muy generosamente al maestro Luisa Calvo. Inclusive la casa se la obsequiaron. La casa en donde vivió durante todo el tiempo y la que hoy reconocemos como la Casa Calvo, fue un obsequio de la comunidad salesiana. Incluso tuvieron la enorme generosidad de compilar la obra compositiva de carácter litúrgico del maestro Luisa Calvo. El maestro Luisa Calvo compuso 36 obras de carácter religioso, obras litúrgicas. Los maestros salesianos, los sacerdotes salesianos, imprimieron en Turín, en Italia, un libro con la compilación de las partituras de las 36 obras litúrgicas del maestro Luisa Calvo. El libro circuló bajo el título de Arpa Mística. Hago un paréntesis aquí para contar una historia paradójica. Ese libro se edita en 1937. Se edita en Turín, en Italia. Pero hace muchos años, con el maestro Vicente Niño y con el maestro Luis Fernando León, nos dimos a la tarea de buscar la música litúrgica del maestro Calvo y no la encontramos por ninguna parte. Y decíamos, pero ¿cómo no vamos a encontrarla? Si es que eso está editado, si es que eso circuló, si es que eso se editó en libro, no solo se editaron las partituras, se editó como compilación. ¿Cómo es posible que no encontremos un libro? Está bien que uno diga, se perdió un manuscrito y no lo encontramos, pero que se pierda una obra editada. La buscamos en todos los centros de documentación musical que pudimos. La buscamos en todas las bibliotecas, perdón, en la Biblioteca Nacional, en la Luis Ángel Arango, en todas las bibliotecas. Nunca encontrábamos el arpa mística. Y decíamos, pero ¿cómo es posible que una obra editada no la encontremos? Muchos años duramos buscándola. Hace unos 4 años, le dije yo al maestro León, le dije, mire, Chino, familiarmente todos le decimos el Chino León. Le dije, mire, Chino, no nos falta sino hacer una diligencia. Usted que está en Bogotá, pida una audiencia con el superior de la comunidad salesiana en Colombia, porque ellos fueron los que lo editaron. Ellos tienen que tener un ejemplar. Y si no lo tienen, lo pueden buscar en Italia, que fue donde lo editaron. Unos 8 o 15 días después de haberle hecho yo ese comentario al Chino León, quien me había dicho que iba a hacer la diligencia, estaba yo sentado en Fusader y el maestro Néstor Cáceres estaba bajando de su carro unas cajas de partituras, un archivo musical que le habían heredado una figura muy importante de la música aquí en Bucaramanga, que había pedido a sus hijos que cuando falleciera le entregaran su archivo musical al maestro, y él estaba organizando todo ese archivo ahí en Fusader, y de pronto se me pone al frente y me muestra un libro y me dice, esto no es lo que usted está buscando. Era un original del arpa mística editada en Turín. Yo decía, pero nosotros años buscándola y eso estaba aquí en Bucaramanga, pero nunca la encontrábamos. A partir de esa fiesta, de esa alegría tan grande, hicimos una copia digital y desde entonces hemos venido obsequiándole una copia digital a toda aquella persona que manifieste algún interés en esa obra. Pero fíjense ustedes que hasta las cosas, hasta una obra editada del maestro Calvo se pierde tantos años. Ya en Agua de Dios, el maestro sigue su vida componiendo, sigue
pues acomodado a su nueva circunstancia, su obra sigue teniendo éxito, se edita, circula, sus composiciones, sus partituras se imprimen, se comercializan. Y finalmente, en el año 41, Luisa Calvo salió en varias oportunidades. Para salir de Agua de Dios había que tener un permiso oficial, porque eso era un panóptico. Salió en una de las ocasiones, él salió a recibir varios homenajes. En el año 41 sale a estrenar la única obra sinfónica que compuso el maestro Luisa Calvo. Fue la única obra sinfónica. La fantasía sobre escenas pintorescas colombianas, que se estrena en Bogotá con un preestreno en Medellín. Pero eso nunca más volvió a ejecutarse. La obra se tocó una vez y ahí murió. Resulta que esa partitura nunca apareció, desapareció. La obra se tocó una vez y desapareció. No encontrábamos partituras ni partichelas, nada. Perdida absolutamente la obra. En el año 1982, para la celebración del centenario del natalicio del maestro Luisa Calvo, Vicente Niño y Luis Fernando León, que eran los que residían en Bogotá, diseñaron un programa de celebración nacional del centenario del maestro Calvo. Estoy hablando del año 82, 1982. El proyecto de ellos implicaba, primero que todo, ubicar la fantasía y montar la fantasía con una transcripción para orquesta típica colombiana, que nunca se había, era una novedad, nunca se había ensamblado una orquesta típica colombiana. Orquesta típica colombiana quiere decir una agrupación integrada por bandolas a varias voces, tiples, guitarras, contrabajo y xilófono. Ellos pretendían hacer esa recuperación, hacer el montaje con una orquesta típica con 22 integrantes y hacer una gira nacional de conciertos. Bueno, lo primero era encontrar la fantasía y se dieron a la tarea de buscar la fantasía. No aparecía por ninguna parte, por ninguna parte. Ellos todavía no sabían que eso se había grabado. Buscaron esa partitura por todo Bogotá y no aparecía. Y no apareció. Cuando supieron que se había grabado, entonces busquemos la grabación. Tampoco aparecía por ninguna parte. La historia de toda esa faena es toda una novela policíaca. Es una novela de detectives. Más adelante les cuento lo de la novela. No aparecía tampoco la grabación. Duraron tiempos y indagando aquí y allí por ninguna parte. Finalmente supieron quién la había grabado y dónde. Llegaron a la grabación, pero ustedes podrán entender, encontramos la grabación y ahora ¿cómo hacemos para leerla? Comparen ustedes los recursos técnicos de 1941 con los recursos técnicos de 1982. Sin contar la historia, después de 1000 piruetas técnicas, lograron trasladar esa audición con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, dirigida por el maestro Calvo, a cassette. A cassette. A partir de esa grabación, con todas las imperfecciones que podemos imaginar, el maestro Luis Fernando León Rengifo asume la descomunal tarea de transcribir una partitura sinfónica
a partir de eso, de oreja, de oído. Es una tarea descomunal, eso es casi una tortura. Pues asumió eso, pero la partitura seguía sin aparecer. Cuando iban por allá, ya bien adelantado en la transcripción, encontraron en una revista una fotografía de ese concierto en donde aparecía el maestro Calvo entregando la partitura de dirección a una señora, porque las partichelas él no las recogió, entregando la partitura de dirección. Busquen a esa señora, a ver si ella tiene esa partitura. Bueno, esa es otra historia de detectives. Finalmente encuentran a una nieta de esa señora. Le cuentan la historia. Esa señora dice, pues en la casa hay un baúl de papeles de mi abuela. Habría que abrir eso. Por favor, hágalo. Pues sí, allí estaba la partitura original de dirección. Y esa señora les regaló a Vicente Niño y a Luis Fernando León una fotocopia. Ya a partir de ahí el trabajo fue mucho más suave. Y el maestro León hizo la transcripción del score de dirección sinfónico para orquesta típica. Luego viene la siguiente faena. Conformen esa agrupación de 22 intérpretes para tocar eso. La armaron con la dirección del maestro Luis Molina y se dedicaron a montar esa obra y a ensayarla durante mucho tiempo. Cuando ya la obra estuvo debidamente montada y ensayada, hicieron un concierto privado al que invitaron a todos los gerentes de bancos, a todos los gerentes de las empresas más grandes del país, a todos, es decir, a los ricos de este país, a ese concierto privado para presentarles esa obra y solicitar su respaldo económico para hacer una gira nacional de conciertos. Resultado de eso, decía el Chino León que lo único que consiguieron con eso fue que un gerente de un banco los invitó esa noche a su casa a darle una serenata a la esposa que estaba cumpliendo años, nada más. Nadie sacó un peso del bolsillo. No se celebró el centenario del maestro Calvo. Y ellos, el maestro León, el maestro Niño, todos los intérpretes, perdieron todo su tiempo. Se tocó una vez en el formato sinfónico y se perdió. Se tocó una vez en el formato de orquesta típica colombiana y se perdió. Jamás se volvió a tocar. Fíjense ustedes, todavía el maestro Calvo había muerto en el año 45 y todavía lo perseguía la desgracia después de muerto. Bueno, eso sucede en el año 41. Después de eso, el maestro, ya a los pocos años, 4 años después, muere el maestro en Agua de Dios. A su muerte lo sobrevive su esposa, doña Anita Rodríguez de Calvo. Y ella se dedica devotamente a preservar la memoria y el recuerdo de su esposo. Ella se queda viviendo en la casa que fue del maestro. Preservó la casa tal como quedó cuando él murió y se quedó devotamente cuidando de esa memoria. En el año 91, si no me falla mi memoria, el año 91, doña Anita ya estaba muy enferma. Ella tenía un cáncer. Me llama el maestro Vicente Niño y me dice, bueno, Orlando, doña Anita ya está muy grave.
doña Anita ya tiene los días contados. Ella, si ella se muere, el destino de la casa, del museo, no sabemos cuál será. Ella vende su casa a puerta cerrada con todo el museo, con todo lo que hay dentro de la casa. Es decir, ella vende la casa del maestro y el museo del maestro a puerta cerrada. ¿Por qué no hace usted la diligencia con la gobernación de Santander a ver si salvamos eso? Yo recuerdo que era gobernador el doctor Juan Carlos Duarte Torres y era secretario de Educación Departamental. En ese momento existía la Secretaría de Cultura Departamental. Era secretario Luis Álvaro Mejía Argüello. Yo hablé con Luis Álvaro y le dije, hable con el gobernador esto. Y él habló con el gobernador y el gobernador respaldó. Dijo, por supuesto que sí. Compremos el museo del maestro Calvo y podemos pensar en hacer una construcción anexa al auditorio Luisa Calvo para hacer el montaje de ese museo y lo abrimos al público, contiguo al auditorio Luisa Calvo. Entonces yo llamé a Vicente Niño y le dije, bueno, el gobernador dijo esto. Dijo, Orlando, pero lo que pasa es que nosotros no podemos sacar el museo de Agua de Dios. Y dije, pero ¿cómo así? Dijo, no, que vaya a sacar eso lo linchan, eso no se puede. Yo creo que la gobernación compre y deje eso como una dependencia suya allá. Pero es que eso sí es muy difícil, porque eso es una dependencia por fuera de la jurisdicción. Eso es muy difícil de administrar. Y dije, mire, Vicente, haga una cosa. Haga la misma propuesta a la gobernación de Cundinamarca. Que la gobernación compre la casa con el museo y se lo entreguen a administración, haga la administración directamente o se lo den a administración a alguna entidad cultural. Y él hizo esa diligencia y efectivamente se hizo así. Doña Anita de Calvo firmó esa escritura un día a las 5 de la tarde y ese mismo día murió a las 7 de la noche. 2 horas antes de morir firmó esa escritura. Estoy hablando de, creo que ya murió en diciembre del año 91. Al año siguiente, en el mes de abril, o sea, 4 meses después de muerta doña Anita, un día viajé yo a Bogotá con Gonzalo España, que íbamos a cumplir en el mes de abril, íbamos a cumplir algunos compromisos en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El maestro Vicente Niño muy amablemente salió a recibirnos al aeropuerto. Cuando ya estábamos instalados en el carro del maestro Vicente Niño, él nos dijo, no pregunten para dónde los llevo, yo sé para dónde los llevo. Pues tomó camino hacia Agua de Dios. Llegamos a Agua de Dios. El maestro Vicente Niño había hecho en vida de doña Anita y con autorización de doña Anita, había hecho un inventario del Museo Calvo. Cuando entramos a la casa, me dijo, este es el inventario del museo, revíselo. No, ya encontramos, ya había faltantes. Ahora, la casa sencillamente se abrió como estaba, la casa, el museo no fue objeto de ningún montaje, no se le hizo ningún guión museológico, no se hizo el montaje con las debidas precauciones de seguridad, sencillamente abrieron la casa. Ya les digo, a 3, 4 meses ya notábamos faltantes. Y nos llevamos una sorpresa todavía peor. La casa del maestro Calvo era una casita muy humilde, muy humilde. Es más, había muros que ni siquiera eran tapia, eran muros de bareque, de barro y caña frisaditos. Era una casa muy humilde, pero era una casa muy bonita, muy cuidadita, muy decorosita. Era una casa que tenía su encanto, era muy bonita. Y doña Anita se esmeró siempre por mantener la casita en las mejores condiciones, con toda la devoción del mundo. Esa casa la mantenía doña Anita a puerta abierta. Solo había un cuarto de la casa
que ella tenía con llave. Al final de la casa, a mano izquierda, había un cuartico que ni siquiera piso tenía. El piso de ese cuarto era tierra apisonada. Doña Anita tenía eso cerrado con un candado. Ahí mantenía doña Anita el archivo del maestro Luis Calvo. Ahí tenía todas las partituras de su obra, toda la correspondencia, todos los recortes de prensa, los documentos fotográficos, mejor dicho, todo el archivo personal del maestro. Cuando uno le preguntaba a doña Anita tal partitura, ella abría, buscaba, traía, le mostraba a uno, recogía, guardaba y cerraba. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando entramos nosotros a la casa y encontramos ese cuarto vacío? Dijimos, el archivo del maestro se perdió. Entonces nosotros no preguntamos nada ahí y nosotros teníamos cómo hacer nuestras pesquisas. La última respuesta que obtuvimos, la persona que nos respondió nos dijo, no, cuando se murió doña Anita, eso se botó a la basura para entregar la casa limpia. Para entregar la casa limpia a la gobernación de Cundinamarca. El archivo Calvo, el archivo personal del maestro Calvo, se fue a la basura. Ahora, yo quiero conservar alguna sospecha porque en Colombia la mejor forma de robarse un archivo es decir que se botó a la basura, ¿no? Creo que eso es lo acostumbrado. Yo guardo la esperanza de que alguien se lo haya robado y en alguna parte esté, porque se da la posibilidad de que algún día aparezca. Espero que la respuesta que nos dieron no sea cierta. Maestro Orlando, ¿sí? ¿Puedo hacer un aporte? Claro, por supuesto. Tuve el gran privilegio de hacer el último montaje que se hizo del maestro Calvo para un festival de música andina colombiana, con todos los objetos personales, entre ellos partitura y la pluma con punta de diamante, tinta verde que le gustaba al maestro para hacer sus pies de página en las partituras y todo lo demás. Sí. Y creo que yo le había comentado a usted que por ese entonces Anita de Calvo era como los 90. ¿Sí? Sí, estaba muy viejita. Ella llegó y dijo, ella quedó muy conmovida, muy feliz con lo que se había hecho ahí en la exposición. Y me dijo, Miguel Ángel, yo le regalo todo esto. Ahí estaban las partituras, estaban una cantidad de cosas. Además estaba apoyada con fotos del maestro Holger López Toscano. Sí. Y con versos, ¿sí? Y eso era así una investigación que habían hecho a María Carrera y Marcela García y habían acompañado con Holger López. Pues resulta que yo le dije, no, Anita, lo que pasa es que usted no me puede regalar eso porque eso es patrimonio no solamente regional ni nacional, sino universal. Y ahí había una gran cantidad de partituras porque dentro de las vitrinas yo puse todas esas partituras y el contrabajo. Y era el archivo personal. El archivo personal, sí, hasta unas mancuernas porque él tenía muchas admiradoras ¿sí? De todas partes del mundo. Le enviaban regalos. Entonces, lo que dijo, alguien que regale un espacio para poner esto, y en ese momento no hubo ese alguien de ningún lado que pudiera, ¿sí? Hubiéramos podido haber tenido eso. Sí. Ahora sí lo tiene Cundinamarca. Ayer precisamente recibí una llamada de un señor de Cundinamarca que estaba pidiendo como apoyo de parte de lo que había pasado aquí con Luisa Calvo. ¿Sí? Y dije, eso todo desapareció. Porque después de que desapareció, entonces empezaron a ofrecer que el bombillo de allá de la casa de Luisa Calvo, que el yo no sé qué, unas cosas que no tenían nada que ver con, ¿sí? Con verdaderamente eso. Un desafortunio más para su historial. Sí, yo recuerdo exactamente esa exposición aquí, que tú hiciste el montaje en el auditorio. Yo recuerdo eso. Sin embargo, fíjate, tú no quisiste recibirle el obsequio a doña Anita, pero sí hubo quien se lo fuera robando poco a poco. Y el archivo, se lo robaron todo o lo botaron todo, no sabemos. Lo cierto es que eso desapareció. Fuimos esa vez
año 92. Resulta que por el camino, yendo de camino en el carro, Vicente Niño, durante todo el trayecto, nos contó la historia, pues le contó a Gonzalo, yo ya la sabía, le contó a Gonzalo España, la historia de la búsqueda de la partitura, de la grabación, toda la historia de la fantasía de Calvo. Nosotros no teníamos a la mano ni una grabadora ni nada. Cuando nos bajamos del carro, Gonzalo me dijo, maldita sea una grabadora, este señor acaba de escribir una novela de detectives, es que no hay que hacerle nada. Dijo, y hasta tengo el título. ¿Cuál es el título? Me dijo, La búsqueda de la fantasía. Bueno, pues La búsqueda de la fantasía está por escribirse porque eso es una novela de detectives. Lo que hicieron Vicente Niño y Luis Fernando León fue una labor detectivesca de mucho tiempo buscando la fantasía. Bueno, esa vez, año 91, nos encontramos ya con ese. Ahora, el museo no tuvo montaje, ¿no? Sencillamente la casa se abrió como estaba, sin ningún guión, sin ningún apoyo museográfico, sin ninguna seguridad, pues típica de un museo, no, nada. Y ya, inventario en mano, faltaban muchas cosas. Fuimos a la tumba del maestro Calvo. El maestro Calvo tenía una tumba muy decorosa, no tenía un gran mausoleo, ni nada. Una cosa muy sobria, pero muy decorosa. Una lápida, unas columnatas, cerrado el espacio con unas cadenas y bueno. Cuando entramos nosotros al cementerio y vemos la tumba del maestro Calvo destruida, vandalizada. ¿Esto qué pasó? Unos días antes, una secta satánica intentó robarse el cadáver del maestro. Por fortuna no lo lograron, pero la tumba sí la destruyeron. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo es posible que aún hasta después de muerto le pasen estas cosas? Las peores cosas a Cervantes y a Calvo le están pasando después de muertos. Nos vinimos de Agua de Dios en esa ocasión muy desconsolados, muy tristes, ese sentimiento que es un revuelto de tristeza e indignación. Bueno, así pasaron las cosas. Luego, a propósito del archivo de Calvo, el maestro Calvo, solo había 2 archivos. Ese personal, que es el que les cuento, que terminó en la basura, según las versiones que tenemos, y había el archivo de quien fue su representante artístico. Olvido el nombre ahorita. Ahora olvido el nombre. Hernando Correal. Hernando Correal vendió, cuando él ya estaba muy anciano, le vendió ese archivo de él, que era el otro archivo Calvo. Él fue durante muchos años el representante artístico del maestro Calvo. Él era el que hacía las contrataciones de ediciones y todas esas cosas. Se lo vendió a un particular. No quiero mencionar nombres porque mi propósito no es generar ni polémica ni herir susceptibilidades. Se lo vendió a un particular. Ese personaje guardó ese archivo y lo sepultó. Y desapareció. Finalmente, cuando murió ese personaje, yo hice la averiguación con el Chino León, hicimos la averiguación y resulta que ese archivo lo fragmentaron y lo repartieron entre toda la familia del señor. Eso es otra forma de desaparecerlo, ¿cierto? Cuando un archivo usted lo fragmenta y se pone a repartirlo, eso es un poco más liviano que botarlo a la basura. Conclusión, los 2 archivos Calvo desaparecieron. Esperamos que lo de la basura haya terminado siendo la casa de alguien y se lo hayan robado.
que algún día ese ladrón tiene que morirse o alguna cosa y eso tiene que aparecer. Bueno, pero por ahora dejémoslo ahí. Hace 6 años, en 1914, volvimos a Bogotá, fuimos con el maestro Jairo Arenas, con el maestro Néstor Cáceres, y Vicente Niño volvió a llevarnos Agua de Dios. Ni él ni nosotros volvíamos desde el año 92. Llegamos a la Casa Calvo. Si en la primera visita encontramos faltantes, en esta sí que faltaron. Sí, en el Museo Calvo ya no existe. Quedan algunas cosas, el piano, el violonchelo, algunos muebles, pero el resto ya, olvidémonos de eso. No solo eso, la casa la tumbaron. De más de la mitad de la casa. Conservaron la primera sala donde está el piano, la sala acá y la que era la alcoba del maestro, y ahí para atrás tumbaron la casa del maestro Calvo para construir una sala de ensayo de danzas folclóricas. Y no pasó nada. Y dije, pero ¿cómo es posible? ¿Quién está administrando esto? ¿Quién hizo esta barbaridad? Entonces nos dijeron, no, la alcaldía se cansó de administrar esto y le entregó la casa a una fundación de una señora parlamentaria, de cuyo nombre no me acuerdo ni quiero acordarme. Pasó lo que pasa siempre. Pues tumbaron. De la casa de Calvo no queda sino el cascarón. Lo demás, ahora, y es que es hasta ridículo. Resulta que en el cuarto de acá hay una biblioteca. Y yo me puse a mirar la biblioteca. Y era un poco de desechos de libros de derecho desactualizados. Y le dije yo al guía, le dije, esa biblioteca era la del maestro Calvo. Y me dijo, sí. Y resulta que me puse a mirar, no hay ni un solo libro publicado en vida de Calvo. Puros libros publicados después de muerto el maestro Calvo, y era la biblioteca del maestro Calvo. Por dicho, el Museo Calvo ya no existe, la Casa Calvo ya no existe. Fuimos a la tumba otra vez. En lugar de haber reconstruido la tumba, lo que hicieron fue fundir sobre lo que quedaba de la tumba una plancha de cemento, de concreto. Ese día de regreso, obviamente, para uno que ha sido fervoroso toda la vida de la obra del maestro, de la vida del maestro, pues es muy triste. Uno siente una sensación de tristeza, pero también de indignación. Cuando veníamos de regreso, dice el maestro Vicente Niño, me dice, Orlando, yo no quiero volver a Agua de Dios. Quisiera no volver, espero no volver. Le dije, pues yo espero lo mismo. Y creo que muy difícilmente volveremos, pero es muy triste registrar estos hechos tan lamentables. Ahora, he contado cosas así, sueltas a la carrera, sin mayores detalles, pero hablando del infortunio de Calvo podemos quedarnos horas hablando de todo lo que le sucedió. Sin embargo, debo registrar algunas cosas. No todo tienen por qué ser malas noticias. También hay buenas noticias. En la revista Santander de este año, es una revista anual publicada por la Universidad Industrial de Santander, bellísima revista, considerada la mejor revista universitaria del país, que dirige el doctor Armando Martínez Garnica. En el número correspondiente a este año, que se lanzó a principios del mes de marzo, se publica en facsímil una partitura de una obra completa del maestro Loíza Calvo, dedicada al Libertador, que estaba desaparecida. Es más, no teníamos ni noticia
de la existencia de esa obra. Por fortuna, el doctor Armando Martínez Garnica se la encontró en una subasta de objetos históricos en Bogotá y la compró. Entonces él publica esa partitura, el facímil de esa obra, que no la teníamos contabilizada en la catalogación de la obra, no teníamos ninguna noticia de esa obra y por fortuna apareció. Y se publicó en el facímil en la revista. Y en el mismo número se publica una cosa que se llama Páginas autobiográficas del maestro Luis A. Calvo. Sobre esas páginas autobiográficas hay una historia. En la década del 20, el doctor Joaquín Ospina, que era un abogado caldense, emprendió un trabajo de investigación monumental que se llama Diccionario Biográfico y Bibliográfico de Colombia. Es una obra en 3 gruesos volúmenes. Diccionario de biografías de grandes personajes colombianos vivos y muertos. Eso se publicó en 3 tomos en la década del 20. Con los personajes que estaban vivos, el doctor Joaquín Ospina utilizó un mecanismo casi que obvio. Cuando eso que internet ni que medios de comunicación, como era carta de papel. Se dedicó a mandarle cartas, a hacerle llegar cartas a todos los personajes que él consideraba que debían formar parte de su diccionario, pidiéndoles que escribieran unas páginas autobiográficas con sus datos y todo. De entre las personas que contactó por ese mecanismo Joaquín Ospina estuvo el maestro Calvo. Y el maestro Calvo envió unas páginas autobiográficas. El doctor Joaquín Ospina en el libro dice que las páginas autobiográficas que envió el maestro Calvo, por su extensión, no puede publicarlas de manera integral, que él se toma la libertad de publicar un resumen. Hace muchísimos años llegó a mis manos una copia mecanográfica de las páginas autobiográficas completas, no el resumen de Joaquín Ospina, sino completas. Pero era una copia mecanográfica que llegó a mis manos casi que accidentalmente y yo no tenía la certeza de la copia fidedigna de un original. Y este original, ¿dónde está? Este original estaría en el archivo de Joaquín Ospina, que Joaquín Ospina se murió hace cuántos años, eso no existe. Entonces yo no tenía la certeza de la fidelidad de esa copia supuestamente completa de las páginas autobiográficas. Cuando publicamos en el año 2005, con motivo de los 60 años de la muerte del maestro Calvo, publicamos con Luis Álvaro Mejía un librito, que es el maestro Luis A. Calvo, Vida y Obra, en donde compilamos algunos documentos importantes, fotografías, documentos, una pequeña cronología, un par de ensayos musicológicos sobre análisis de la obra del maestro Calvo, del maestro Ramón Gómez Viñes y de José Iván Hurtado. Y publicamos la primera catalogación de la obra y discografía del maestro Luis A. Calvo. Y publicamos las páginas autobiográficas del maestro Calvo, pero la versión de Joaquín Ospina, ya les digo por qué no publiqué la versión completa. Don Armando Martínez Garnica en la publicación de la revista de Semana nos regaña porque no publicamos el original completo. Yo no he podido hablar con el doctor Martínez Garnica para que él me cuente de dónde sacó el original o de dónde copió la versión integral, porque yo tengo la integral hace muchos años, pero no pude publicarla porque no tenía la certeza de la fidelidad de esa copia. Cuento esto porque resulta que en la versión original hay algo muy grave. En la versión original,
completa, hay un fragmento que don Joaquín Ospina no incluyó en la versión resumida que publicó en su diccionario. Ese fragmento dice, el maestro Calvo dice, con motivo de haber sido diagnosticado como enfermo de lepra, con todo lo que eso significó para mí como tragedia y como dolor, tuve la fortuna de recibir la solidaridad y la generosidad de todos los colombianos. De todas las regiones de Colombia recibí gestos de solidaridad y de apoyo, excepto de mis paisanos los santanderianos. Y dentro de los santanderianos, excepto mi amigo Luis Emilio Garnica. Es decir, él, siendo santanderiano, dice, mis paisanos fueron los únicos en este país que les importó un carajo mi desgracia. Eso es una afirmación muy grave. Ahora, lo cierto es que pues, Calvo nació en Santander, en Gambita. A los 9 años se fue y nunca volvió. Calvo no tuvo ningún vínculo con Santander distinto del accidente geográfico de su natalicio. Eso en cuanto a las páginas autobiográficas. Entonces, una buena noticia es que apareció esa partitura que estaba perdida, que no teníamos ni noticia de su existencia, y el doctor Armando Martínez la encontró, la compró y la publicó. Primera noticia buena. Segunda noticia buena. Al fin, el maestro Luis Calvo mereció una investigación muy seria, profunda, sólida, consistente sobre su vida y obra. La emprendió a quienes ustedes estuvieron aquí como conferencista hace 15 días, don Sergio Ospina Romero, un historiador y músico egresado de la Universidad Nacional. Yo quiero felicitar y agradecer al maestro Ospina por lo que hizo. El libro se publicó hace 3 años, en el 17. Incluso con un título bellísimo, Dolor que canta. Yo me sorprendí de la solidez del trabajo investigativo que hay detrás de esto. Una biografía, no puede esperarse una obra más completa, más sólida sobre la vida y obra de Calvo que esta que hizo el maestro Ospina. Entre otras cosas, hace la catalogación, yo diría que definitiva, la catalogación de toda su obra, agregando documentación, datación histórica, es decir, una catalogación realmente ya sí completa. El libro fue publicado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia en el 2017, bajo el hermoso título de Dolor que canta. Yo no canso de admirarme de la solidez del trabajo del maestro Ospina. Yo veo este libro y digo, el maestro Ospina tuvo que invertir en este trabajo, en esta investigación. Muchísimo trabajo y mucha pasión persiguiendo la vida yo del maestro Calvo. Ustedes lo oyeron hace 15 días por este mismo medio, pero yo personalmente quiero manifestarle al maestro Ospina mi admiración y mi gratitud. Y digo gratitud porque tanto él como yo amamos el mismo objeto de pasión, la vida y la obra del maestro Luis Calvo. Bueno, fíjense que después de tantos infortunios y hasta después de muerto, como que empieza a cambiar la suerte del maestro Calvo. Pero les tengo otra noticia, pero grande, grande. ¿Pueden ustedes imaginarse que hay un señor,
un pianista antioqueño que se llama Leslie Berrío, que tuvo la valentía, la osadía de embarcarse en el proyecto de hacer el registro discográfico de la obra integral del maestro Luis A. Calvo. Ustedes se imaginan lo que significa eso como tarea. Registro fonográfico integral de la obra del maestro Luis A. Calvo, con la asesoría del maestro Luis Fernando León. A lo largo de esta cuarentena, día tras día, el maestro Luis Fernando León me ha venido enviando por WhatsApp las grabaciones de lo que ya está registrado. Día tras día me mandan 30, 40 cosas grabadas ya. Ahora, falta que alguien en este país, alguien, el Estado, la empresa privada, los mismos que dijeron que no al proyecto de celebración del centenario del maestro Calvo, esta vez digan que sí, porque ese trabajo requiere una inversión grande para editar la discografía completa de la obra del maestro Luis A. Calvo. Esperemos que esta vez el maestro Calvo tenga suerte y los colombianos podamos tener acceso a la discografía integral del maestro Luis A. Calvo, a ver si algún día, después de muerto, el maestro Calvo al fin tiene suerte. Empieza a tener suerte ya con la publicación del libro del maestro Espina, ya, eso es un respiro para quienes vivimos cuidando la memoria del maestro Calvo. Esperemos que llegue a feliz término la edición de la discografía integral de la obra del maestro Luis A. Calvo. Yo he hablado mucho, ustedes no han dicho nada. Me gustaría mucho oír sus preguntas y conversar, responder las expectativas que ustedes tengan, si está a mi alcance responder. Bueno, entonces sugerimos a las personas que quieran como hacer sus respectivas preguntas. Tenemos muy poquito tiempo de todas maneras porque vamos a tener que tener otra tertulia. El placer de oír al maestro Orlando Serrano y de crear esto como un gran testimonio de lo que es la vida y obra del maestro Luis A. Calvo y los desafortunios que fueron paralelos con Miguel de Cervantes Saavedra, pues es un registro también que es importante, ¿sí? Entonces vamos a darle como el micrófono al maestro Rafael Aponte, que quiere hacer una pregunta, ¿sí? Para ver. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Orlandito por esa información tan importante que nos ha traído. Yo simplemente quiero ampliar un poquito lo último que él dijo acerca del maestro Leslie Berrío. Y es que todas las grabaciones de la música del maestro Calvo, realizadas por el maestro Berrío, se encuentran en YouTube. Ustedes se meten a YouTube, escriben Leslie Berrío y ahí están todas las grabaciones en video. Y no solo la obra de Calvo, sino él también grabó la obra de Pedro Morales Pino. Entonces, y sigue con la de Emilio Murillo. Entonces, quería hacer ese aporte, ¿no? De que quien desee escuchar esas grabaciones en YouTube las encuentra. La osadía del maestro Leslie Berrío y el maestro Luis Fernando León no termina en lograr el registro discográfico de la obra integral del maestro Luis A. Calvo, sino que ya empezaron a hacer lo mismo, pretendiendo el registro de la obra integral de Pedro Morales Pino y de Emilio Murillo. Imagínense ustedes las ganas que tienen estos dos amigos de trabajar. Eso era todo. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente por este espacio tan importante. Muchas gracias, profesor Rafael Aponte. Maestro Orlando, quería también decirle que en la universidad se hizo un intento de grabar en la Administración de Dirección Cultural de Luis Álvaro Mejía Argüello
una grabación con Teresita Gómez sobre Sí. obra del maestro Luisa Calvo. Sí. Sí. Sí, nosotros tuvimos, bueno, cuando se publicó el libro que hicimos con Luis Álvaro Mejía en el año 2005, con una parte de la edición del libro circuló una reedición del disco de homenaje a la obra del maestro Calvo grabado por el maestro Oriol Rangel, que fue, hasta donde yo tengo entendido, el primer homenaje discográfico que se le hizo al maestro Calvo después de su fallecimiento. Y nosotros quisimos, hay una cosa una información que yo no les di, menos mal que usted acotó eso, y si no, no hubiera recordado. Yo les contaba que el maestro Calvo sí había dejado registros discográficos hechos en el año 2000, en el año 1913. Todos los registros discográficos que se hicieron en el año 2013 en esa primera máquina grabadora que llegó a Colombia, el catálogo completo de las grabaciones hechas en esa ocasión fue recientemente publicado por el gran investigador de la música colombiana, el maestro Jaime Rico Salazar, en una revista que él dirige que se llama Nostalgias Musicales. En el número 10 de la revista Nostalgias Musicales ustedes encuentran el catálogo completo de esas grabaciones. Lo que pasa, a raíz del comentario de Miguel, nosotros encontramos de estas grabaciones hechas por el maestro Calvo con el terceto Sánchez Calvo, logramos ubicar 3 obras, 3. Las demás es muy difícil encontrarlas. Logramos encontrar 3 en un registro, en una grabación hecha, pero con una imagínese usted la precariedad del sonido de eso. El sonido es pésimo. Pero logramos la copia de 3 de esas 10 obras que ellos grabaron al piano, piano, violín y flauta, con el terceto Sánchez Calvo. El Chino León transcribió de oído los arreglos de esas 3 obras. Nosotros pretendíamos convertir esas 3 obras en la música oficial del auditorio Luisa Calvo, de manera que cada vez se abrieran las puertas del auditorio para que entrara el público, sonara esa música, pero no en la versión original. Nosotros pretendíamos hacer una nueva grabación con los arreglos del maestro, con el piano de Teresita Gómez, el violín de Amalita Carrera, Amalia Carrera Duque. La hija de Amalita, la hija de Amalia Carrera Duque. La hija de Amalia Carrera, Amalita Díaz. Y el maestro, y en la flauta, el maestro Sierra. Y pretendíamos convertir esa música en la música oficial del auditorio Luisa Calvo. Y el Chino León había dicho, si se consiguen los registros de esas 10 obras, yo regalo las transcripciones para que se graben y se haga un registro discográfico homenaje al terceto Sánchez Calvo. Lamentablemente, no pudimos llegar a un acuerdo con las hijas de Teresita Gómez, un acuerdo comercial, no por Teresita, ella no es problema, pero las que manejan como empresarias la actividad artística de Teresita son las hijas, y no fue posible con ellas llegar a un arreglo que nos permitiera llevar a feliz término este propósito, lamentablemente.
Maestro Orlando Serrano, podríamos, como usted dice, quedarnos aquí mucho tiempo Sí, conversando, ¿sí? indefinidamente. Además que si no hubo preguntas, espacio para eso es porque es un placer oírlo y es también un registro audiovisual que estamos realizando con esto, casi una clase magistral sobre el maestro Luisa Calvo, y no solamente eso, sino que crear un paralelismo con Miguel de Cervantes Saavedra es una cosa más interesante. Nos queda cosas en el tintero como pensar qué pasó con Dulcinea, qué pasó con Anita de Calvo. Anita de Calvo fue la primera, segunda esposa o qué. Hay Doña muchas Anita, cosas la Dulcinea, el maestro que Calvo. también son gratas o ingratas, pero que pertenecen a la vida de esos personajes que son importantes dentro de nuestra quehacer cultural. Sí. Queda cordialmente invitado. Pronto estaremos anunciando una nueva tertulia. Muchas ¿Sí? gracias, Miguel. En este espacio, porque nos parece Gracias a los amigos que interesantísimo. nos acompañaron. Sí, agradecer a todos los que nos acompañaron y que estén pendientes de las próximas tertulias todos los lunes. Perdón, todos los miércoles y los jueves tenemos estas tertulias. Las próximas tertulias son con el maestro Néstor Sánchez y con el maestro Winston Berrío, que son dos representantes del folclore santanderiano también muy importante. El maestro Sánchez nos va a hablar sobre Palo Negro y el maestro Winston Berrío pues nos hablará sobre toda su vida y su trayectoria como folclorista, que es muy importante aquí de Santander, como referente también de la Además música. es muy buen conversador. Ah, también. Sí. Aquí solamente tenemos buenos conversadores, entonces, sí, podríamos aquí, nos podría amanecer, solamente falta el traguito o el tinto o el, sí. Ay, Y sí, eso ya podríamos amanecer, sí, la cuarentena es más difícil. tenemos que hacer como un trago o un chocolate virtual, ¿sí? Para Chocolate con estas conversaciones, ¿sí? Que son un registro, como digo, muy importante. Estas grabaciones las pueden ver después en YouTube también, por el YouTube de Vecinos y Amigos. Y también invitarlos al Festival de Música Andina Colombiana. Ya este mes terminan las actividades del Festival de Música Andina Colombiana. Se enteran por el www.sentirandino.com. Ahí está toda la programación, ¿sí? Para que quedan cordialmente invitados a que participen de todas las actividades, porque también otras cosas que no son desafortunadas es que tenemos un auditorio máximo en la mejor universidad de aquí de Colombia y de Latinoamérica, que se llama Luisa Calvo, y además tenemos un festival que lleva el mismo nombre del maestro. Entonces eso también son cosas que agregan valor como a todas estas cosas que nosotros estamos haciendo desde la Universidad Industrial de Santander. Maestro Orlando Serrano, muchísimas gracias. Y quedan pendientes todas esas preguntas de las personas que participaron de esta tertulia. Muchas gracias y nos volveremos a ver muy pronto. Gracias a todos.